Ay, Dios mío, con este Lesh, por Dios. Mijo, Lesh. Lesh, mijo. Ay, mijo, por Dios, ¿qué haces todavía acostado? Levántate. ¿Qué horas son, mamá? Mira la hora que es, yo ya regresé y tú todavía durmiendo. Ay, las 11 de la mañana. Mira, ya está el desayuno, ya te dejé tu desayuno, ya es hora de almuerzo. Ahorita voy, mamá. Por favor, Lesh, levántate. ¿Te levantas o te levanto? Ahorita me voy a levantar, mamá. Va, Ahorita si me no, voy, te voy a mamá. tirar un balde de agua helada. Ah, ya ahorita me Vaya, voy, por mamá. favor, Bueno, Lesh, levántate, ya es tarde. Bueno, ya voy. ¿Ya te levantaste, mijo? Ya, mamá, este es mi desayuno, ¿va? Sí, desayuná y... Cuando termine de desayunar me vas a rajar un poco de leña, ¿viste? ¿Rajar leña? Sí, mijo, ¿y tú es que la voy a rajar yo? Ay, mamá, la otra vez. Yo no tengo esposa para mantener y además la otra vez cuando rajé leña, me quedan muchas ampollas en la mano. No tenés esposa, pero tenés panza que mantener. Mijo, tienes que trabajar, mijo. Tienes que madurar. Algún día te vas a casar y la mujer necesita su gasto, necesita dinero. ¿Quién la va a mantener, mijo? ¿O quieres que te la mantenga yo? En eso sí tienes razón, mamá, pero ya voy a trabajar duro. No, ya verás cómo voy a tener mi esposa. No vas a escuchar ni una queja de mí. ¿Qué queja? Es más, me voy a levantar a las 4 de la mañana para tener su gasto día domingo. No te preocupes, mamá. Tú no tienes 5 quetzales que siempre estás. ¿Para qué quieres? Ay, ¿por qué tengo que darte explicación? No tenés 5. ¿Empezamos 5? No seas garra, mamá. Va. Te voy a dar... Aquí, mira, solo 10 tengo, pero me das mi vuelto porque tú estás acostumbrado a quedarte con el vuelto. ¿Puedo agarrar 8? No, 5, porque me va a servir por lo del almuerzo. 9, no. 7 pues. 5 te estoy diciendo. Bueno, y me das mi vuelto porque tú te acostumbras a agarrarte el vuelto. Bueno. Y me vas a rajar la leña. Bueno. Mijo, Lesh, ¿qué estás haciendo? Lavando mi cara, mamita. Ya regreso. Lávate la cara y te vas a trabajar. Ay, mamá. Solo trabajar. Aquí yo soy el hombre de la casa, mamita. Así será, pues porque eres el hombre de la casa, tienes que trabajar, tienes que dar el ejemplo. ¿No te da vergüenza que yo dé el ejemplo en la casa? Vergüenza deberías de sentir. No, yo soy el hombre de la casa y aquí el que manda soy yo, mamá. Ah, bueno. Ojalá que así como me lo dices, le digas a tu mujer cuando estés casado, ¿viste? Eso quiero que no seas de mandilón ahí. No, mamá. Ya trabaja. verás, tú vas a ser el ejemplo que mi mamá, mi esposa. Hey, Dios lo voy a traer así, mamá. Ya verás. Ay. Mijo, Lesh. Ay, mamá, ¿qué pasó? Mijo, ya regreso, termino de dejar toda la leña, ¿ve? 2 trozos, ¿verdad? No, toda. Cuando termines me la dejas tapadita con el nylon por el agua porque va a llover, mira cómo está el cielo. Ay, mamá, toda esa leña. Terminando tienes derecho de irte a dormir. Eso es para una semana. ¿Cuándo voy a terminar yo? Toda. Sí. Entonces los 10 me los dejas, ¿verdad? No. 5 te voy a dar. Te encargo mi huerto, no te lo vayas a agarrar. Porfa. Que tú estás acostumbrado a quedarte con el huerto. Bueno, no te voy a dar Mijo, ya regreso. Bueno. Ay, cada día mi mamá está loca. Toda con... Eso es mucho. Ay. ¿Qué onda vos? Ay, sufriendo, mano, perdón, trabajando. Es muy temprano para trabajar vos. Sí, vos, te invito a sentarte, vos. Pues te cuento que te corras de la chavita. ¿Cuál chavita, vos? De aquí la chavita, hombre, mira, te quiere conocer vos. Pajas. Así sin casacas. Pero le dijiste que yo tenía carro, vos. Yo le dije que éramos trabajadores, que teníamos de todo, que éramos grandes empresarios. Chicas, pero ahorita no sé dónde ir a sacar un carro. O sea, estaba pensando por aquel cuatillo que siempre nos hace el favor. Vamos con aquel otra vez. Pero ¿será que nos lo presta vos? ¿Te acuerdas que la otra vez cuando prestamos el caballo? Lo dejaste escapar hasta en el pueblo, apareció ese caballo vos. Que ese caballo ¿Cómo, vos? es que ese caballo es muy machistas, mano. Se pone loco ese caballo, mano. No se deja dominar, vos. Así Pues que todo eso tenés que hacer.
Lamentablemente sí, vos, desgraciadamente. Dejas a vos ahí, hombre, vamos. Escucha, termino eso y ya puedo dormir, mano, pero esto lo termino en 2 semanas, vos. No, vos, yo el otro día lo terminé casi como en un mes, vos. Pero mira, pues vamos, hombre, deja esa cosa ahí. Ay, es que a veces cuando me escapo me quitan la oreja, vos. Vamos, ¿de qué te preocupas, mano? Si ahí está la chava, vos. Vamos, pues. Muy temprano, para trabajar son las 3 de la tarde, ¿no? Fíjale hasta el carro de este Cooper, mano. Fíjate que esta es la que más o menos vio, pero ojalá que nos los demos. ¡Cooper! ¡Cooper! Anda. ¿Qué onda, Cooper? ¿Qué ando? Te hambre, Mira, vinieron confianza, tus buenos vos. cuates, mano, los meros chingones. O sea, Los sabes emprendedores, vamos. Sí, sabes que cualquier cosa que necesites vos somos los meros chingones, mano. Bueno, mira esa vista, disfrutemos de esto, pero mira, pues, veníamos a pedirte un paro, vos. Vas a decir nada sin cámara. Pues fíjate que conseguimos una chica, vos. Y Que le dijimos diga- que tenemos carro, vos. Que diga que él, o sea, Nuevo. le presenté a una chica, pero yo le dije a la chica que este cuate tenía carro, vos. ¿Y? Pues así, sin saca, pues así como viejos amigos, así como éramos ahí en la escuela, vos, y toda esa onda. Préstanos tu carro, vos. Carro vos. Pero imagínate la otra vez usted se llevó el caballo y yo lo tuve que ir a traer al parque, me Porque llamaron. ese caballo vos quería su dueño, mano, y subimos a buscarte, no estabas vos. Pero, No, pero no esa vez así vos, fue, presta, esta hombre. vez no hacer así, mano. Prestan tu carro vos. Hazte el paro, De volada que veníamos, conseguí ¿no? una chica, vos ya te das cuenta que todas las veces que se ha querido casar, nunca, mano, y esta vez iba a serio la cosa, vos. Va, buena onda. Pues, se los voy a dar, pero ahí se los encargo. No te preocupes, vos sabes que somos responsables, mano, trabajadores. Está bueno, ¿No ve. nos conoces, pues? Madrugador, mano, chambeador. Órale, Cooper, gracias. Órale. Bueno. Buena onda. Puchica, se anda pelando. Hola, Hola, ¿cómo estás? bájate, señor. ¿Cómo estás? Hola. Hola, soy Lesh. Hola, mucho gusto. Tranquilo, mi hermano, tranquilo, no se me emocione. Vos sabes que yo siempre presento así de muy alta calidad, muy alta categoría. Wow, y qué así. linda está tu amiga Paul. Gracias. Mucho gusto, soy Lesh. Mucho gusto. Soy ¿Y tiene- Alfaro. ¿Y tienes novio? No tengo novio, ¿verdad, Paul? Solo me andan Mira, pues. molestando, pero no. Te presento a este señor, este es el más trabajador del mundo. Si te verdad? contara, mira, se levanta a las 4 de la mañana A la gran. para bañarse y todo eso. Sí. A las 5 ya está en el trabajo. A la Si tú gran. supieras, ahorita se dejó venir solo porque tenía que ver unas cosas por acá y pues... ¿Y este es tu carro? ¿De quién es? Ya acabo casi, de- sí, algo así. Ajá, ya, Sí, ajá. acabo de agarrarlo. Sí, ajá. Ay, qué Pero bonito. mira, Sí, experiencia de chico, porque sí, sí, ¿verdad? trabajo. No, pero seguro. Pues, Pues si tú supieras, pero mira, yo los dejo acá mejor. Ah, bueno, está Porque yo bien. tengo que ir a hacer unas cosas, voy a ir a hacer lo que estábamos platicando. Gracias, patrón. amigo Paul, y Voy gracias, a ir a wow. lavar tu carro, Va, está bueno, señor. pues, Bueno, regreso. dale, Paul. Hola. Me mucho llamas. gusto. Mucho gusto. Wow, qué chula estás. Ay, gracias. Sí, cuéntame, ¿tienes novio? No tengo novio. Estoy aquí. Adiós. En serio, yo también ando en busca solterito y pues ya ¿Seguro? sabes, sí. No tenés mujer ni No, hijos nada ni que nada. ver. ¿No? Fíjate que como trabajo tanto y pues a veces no tengo dónde dejar. No tenés tiempo. Sí, exacto. No, el dinero que a veces se acumula un poquito, va. Ah, de verdad. ¿Y en qué trabajas, pues? ¿Por qué no vamos y me contás? Sí, ¿Tenés sí, prisa, no? platicamos, sí. Pues no, sí. No, nada que ver, yo aparté el día para ti. Ah, ¿de verdad? Sí. Mira, yo soy un hombre trabajador, vas a vivir conmigo, vas a tener de todo. Pero de verdad, y sí, a la mera hora ya no. Mira, me levanto a las 4 de la mañana. Ja, mi mamá ¿Será? cómo está orgulloso de mí. Quiero ver tus manos, a ver si Mira. sí te- No miro yo mucho. No, porque como a veces consigo trabajo en las oficinas y todo. O sea, Así. a Y ahí mí, te pagan mejor. claro, o sea, mi categoría, pues tú sabes que, mira, soy un hombre bien inteligente y, Seguro. mira, Porque todo lo que me decís yo me lo creo, pero no sé qué, si es cierto. mira, casarme con una mujer tan hermosa como tú. Wow,
¿Viste el carro que andamos? Sí, pero ¿qué es tuyo? Casi va a ser mío. ¿Por qué casi? Porque ya estoy terminando de pagarla. Así estoy de pagarla, ¿Sí? mira. Sí. ¿Pero qué? ¿No te falta mucho? No. Ver si nada más el enganche es dar. Sí, pues. ¿Quieren helado? Yo quiero un helado. ¿Qué vale? ¿A cómo se llama? A 3 y hay de a 5. Y hay de a mejor 7 mejor también. no. Ah, yo quiero uno de 7. ¿Cuáles son los de 7? El de acá. Invítame. ¿Y no tenés de quetzal? Ah, no. Tan tacaño sos vos. Vos solo es que mi mamá solo 5 me dio y tengo que regresar. Me dio 10, pero tengo que regresarle vuelto. A la Niño gran de mami, puchi. ¿no? Sí, y entonces no que ¿Quieren, ganas buen no? dinero vos. Bien, es que sí gano bien, buen De dinero. uno ahí caro, dame. Dale uno de quetzal. Acá está, mira, no, es que esas están buenas. Puedo ver, va. Sí. No, aquí hay, aquí hay. No, no, ah, Esas valen caras a 7. A la gran. esa está mejor, mira. Viste cómo sos. No, Yo todo el quería de yo corn. después agarro. Después. Sí, es que ahorita ¿No no vas a tengo ganas. agarrar? Va a querer que le dé, mejor agarrar uno en tuyo. Después me pagas. Si no tenés, te invito yo de plano. No, porque es qué que vergüenza, es mi amigo, estamos hablando de otra cosa. ya agarré yo el helado. Si no te lo pago, yo no. No tengas tengas pena, corazón. Entonces, ahí está, amigo. Bueno. Va, ahí está, quédate con el cambio. Bueno. Te quedas- Te voy a llevar a un lugar mágico. De verdad. Ya es bien tarde y ese huevón de leche no se levanta. Ya me cayó mal. Bueno, vos no te pensás levantar, levántate, apúrate. ¿Ya viste qué hora es? ¿Qué horas son? Ya son las 6 de la mañana, levántate. A las 6 de la mañana mi mamá me dejaba levantar hasta las 11 de Pero la esa mañana. es tu mamá, no soy yo. A mí me tenés que mantener, apúrate, levántate. No te da vergüenza, apúrate. ¿O querés que te bañe yo aquí en la cama? Ay, todavía falta unas horas más de sueño. ¿Qué horas más de sueño? ¿A qué hora te pensás levantar? Antes cuando vivía con mi mamá me levantaba hasta las 11. Y A mi la mamá- gran puchica, porque de plano no ganabas para tu comida. Ahorita tenés que mantenerme. Ay, Dios, razón tiene mi mamá. Yo era casado, mira, estoy sufriendo. Pero con ya vos. estás aquí, apúrate, ¿o querés que te bañe aquí en la cama? Ahorita voy. Levántate pues, apúrate. ¿No que tanto que trabajabas vos? Puchica, vos, ¿quieres que te... No, tire bueno, toda la huevada? Pues apúrate. ya voy. Ay, me dijo mi mamá, mi hijo, no te cases. Pero yo necio, mira ahorita. Lesh. 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 ¿Quién estás llamando vos? Hola. ¿A quién estás llamando? A vos estaba esperando, mira con qué te estoy esperando. ¿Por qué? ¿Vamos a invitar a café o qué? A café. Sí, a un cafecito, pues. Ese tu compañero que me recomendaste, más huevón que saber qué. Ah, ¿Sí? Ese Lesh ni trabaja vos. ¿No que sí trabajaba? ajá, sí. Mejor vengo mañana. Mira, no estés buscando, Lesh. Sí, vengo mañana. Por tu culpa es que se pierde él. Ya no lo estés buscando porque con el leño te voy a dar. Amor, ay,
¿Qué pasó? ¿Quién es? Escuché la voz de mi amigo Paul. No, para nada. ¿Y ese palo? Unos chuchos que se están entrando. El palo para el chucho y para vos si no te pones pilas a trabajar. Ahorita voy a ir a trabajar. Apúrate pues, apúrate porque... Sí, ahorita voy a ir a trabajar. Mira, ya es bien tarde que es sol el que hay, vos no te apurás. Vos no tenés 5 quetzales. ¿Para qué? Para un guaro en el camino. Es que A la gran puchica vos. De encima de que sos huevón, querés ser bolo. solo No es te un- puedes dar los dos lujos al mismo tiempo. solo es O uno sos nada huevón más. o sos bolo, porque para ser bolo tienes que trabajar. No seas así, préstame. Andate, pues, y- Además, mi quincena te lo doy a ti. ¿Qué quincena? Lo que gano yo te me lo A la quitas. gran apenitas si ganas. Apúrate, apúrate, apúrate. Andate. Es Andate, que me andate. prestas 5. No, no tengo nada vos. Andate, apúrate. ¿Dónde estará mi asador? Ya vengo, platicamos. Ay, Dios, ¿hasta cuándo tendrás ese sufrimiento? ¿Qué andas ¿Cuándo? hablando vos? Ay, amor, te quiero mucho. Un besito, adiós. Apúrate, pues. Pues, Lesh, como siempre. Si ya no estás viviendo con tu mamá, hombre. Ojalá que no te cache tu esposa, vos. Voy a tomar una foto. Ay, pues, no traje mi teléfono. Vos, Lesh. Lesh. Vos, Lesh. Ay, no. Ay, Mi sombrero. ¿Cómo así vos? Perdón, Paul. Ay, Paul, yo pensaba que era mi esposa, mano. Me espantaste. Ay, es lo que te estaba diciendo vos. Deja descansar la gente, mano. Puchica, no puedo dormir en mi casa porque me levantan temprano. Y no puedo dormir acá que vos venís a Mira, pues, yo te dije que te saquearas a la chica, vos no que te casaras con ella, mano. Ay, quería probar cómo era eso de casado, vos. Mi mamá me decía muchas veces que era difícil, Vos, man. Los cuates, puchica, se va a hacer mucha falta ahí en la cancha, vos. Yo sé, vos, pero... Aguantate, vos, ¿qué onda? Si estás en... Vos, no viene mi esposa, vos me agarró sueño, mano. Ay. Yo te fui a buscar y si hoy vos, ¿Y qué pasó? pero con un leñazo, me estaba ahí como que si quería pegarme, vos. Vos me dijeron que era un chucho, mano. Chuchu, Así me dijo ella, mano. mala onda esa tu mujer, vos. Vos, te Sí, voy a dar un vos, con consejo, leñazo. vos. ¿Qué onda? Si pensás casarte, mano, primero tenés que aprender a trabajar, vos. Tenés que madrugarte, mano, porque si no, los gastos cada semana, amigo, no te lo vas a acabar. Vos, mira, yo sufriendo me mantengo. Mi mamá me daba buenos consejos, mano, pero ahorita haciéndole huevo, mano. Duro está la vida, mano. Pues no, hombre, esas cosas no van conmigo. Vos te Aquí. quiero presentar una chica, vos casate, mano. No, señor, eso no va conmigo. Casate, mano. Qué lujo es la vida de ¿Quién es la casado, chica, mano. ¿Ah? ¿Quién es la chica? Ala, ese par de huevones. Yo que le traía su almuerzo a Lesh todavía. Así los quería encontrar ya los dos. Tu mujer te manda, man. Estás loco, mano. Aquí el que manda soy yo, mano. Que vos sos el mandadero de tu mujer, o así sin casaca, vos. Eso no va conmigo, amigo. Jamás, jamás, mano. Jamás. A la forma que me sacó tu mujer hoy. Bueno, mucho. Ay, Paul ya se va a ir. Vos, ¿por qué no te había sacado yo de mi casa? ¿Viste que vos sos el que no dejas trabajar a Lesh? Es que mira, pues. Vos sos la mala influencia para él, ¿verdad que sí? Mira, pues, es que vine yo a buscar a él porque tengo unos negocios, o tenemos unos negocios. Sí, tenemos unos Tú negocios. sabes, antes de ¿Qué que- negocios antes bolos de- se van a poner de Escúchame, plano? A ver pues, si no. Mira, te antes de traigo que tu se casa- almuerzo. Antes de que se casaran. No, mejor vete, Paul. Me trajeron comida, si no, ya después no me dan comida, man. Sí, Ay, sí, vos me dan te comida. acordás la- No, 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 no. No, que muy hombre, pues. Sí, 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 Porque muy hombre, ¿qué vos, Paul? No, nada, Paul. Ya nada, te Paul, dije, mejor ¿verdad vete. que sí? Andate de aquí. No puede vivir sin su tata. ¿Y vos? Ay, perdón, amor, Más por el parece tu negocio. traído. No, por el. ¿Me llamas? Vete. No, es por los negocios, amor. ¿Qué me trajiste de comida? Ay, ya nada. Dios. No seas Ahí así. llegas a la casa a comer. Apura.
pasó? Ay, mamita. ¿Qué tienes? No vais a pensar que vine a pedirte dinero, pero si tuvieras... Ah, no tenés los 200, mamá. No ando dinero ahorita, dejé mi monedero en la casa. Tenías razón, mamá. ¿Qué? ¿Qué te pasa? De esforzarme. Ah, la estoy sufriendo mucho con mi esposa. Me está costando bastante, mamita. ¿Y qué? Ya te lo dije, mijo, que no te casaras. Ya te lo dije. Pero mujer querías, mujer tienes. Y no tiene hijos. A las 5 de la mañana me levanta para ir a Así es, mijo, así es. Cuando uno se casa, así es. A las 5 de la mañana es muy temprano. ¿No? Si me levantara... ¿Esa era la hora que me he levantado? Si me levantara a las 9 de la mañana, todavía pasa a las 5. Ya no tengo nada que ver. Imagínate, no tiene hijos y que te di casa. ¿Y si no tuvieras casa, qué? ¿Estuvieras alquilando, qué harías? ¿Podrías vivir contigo, mamá? No, mijo. Te casaste, si yo no quiero que lleves a tu mujer a mi casa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya te fuiste a barbechar? ¿Ves, mamá, cómo me habla? ¿Desde qué rato le estoy mandando a hacer? No quiere trabajar, suegra, yo no sé qué voy a hacer con él. Llévatelo de las orejas para tu casa. Yo no tengo nada que ver. Vaya, viste, ya me dio permiso. Estás a favor de ella, mamá, y no de tu hijo. Me dijiste que cuando que te casaras me ibas a hacer un mandilón. ¿Y entonces ahora qué? Yo no tengo nada que ver. Ahí ustedes cómo arreglan sus problemas. ¿Qué tal, amigos míos? Hemos culminado un videito más. Eso se trató de reflexión, donde a veces los consejos de los papás es muy importante. Pues debemos de tomarlos muy en cuenta porque ellos han tenido ya experiencia y pues saben lo que nos dicen día con día, y pues no tratemos de sentirnos los muy machos de la casa, sino que siempre con humildad, y pues respetemos a nuestros mayores, y pues los consejos que sí nos sirven, pues tomémoslas, y las que nos mandan para un camino que nada que ver, pues dejémosla por un lado. Y pues recuerden que siempre el respeto hacia los demás. Eso es, amigos míos. Dale like, comparte el video. Dios te bendiga. Los apreciamos un montón.